Se declara abierta la sesión de este pleno y le pediré al secretario general proceda a verificar la existencia de quórum legal. Con gusto, señor presidente. Esta secretaría hace constar la presencia de la magistrada María Luisa Oviedo Quesada, magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, así como la asistencia de los magistrados Javier Ramiro Lara Salinas, del magistrado Jesús Raciel García Ramírez y de quien preside este pleno, magistrado presidente Manuel Alberto Cruz Martínez. Por lo tanto, se declara que existe quórum legal. Solicito al secretario general de cuenta con el primer asunto listado para esta sesión. El primer asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Jesús Raciel García Ramírez, relativo al recurso de apelación radicado bajo el expediente número RAP-MOB-002-2016, promovido por el CEA Alejandro Olvera Mota en contra del acuerdo CG-23-2016, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, Movimiento Ciudadano. Es cuanto, señor presidente. Quisiera hacer referencia en esta sesión que el día de hoy, en la oficialía de partes de este tribunal, se recibió un oficio expedido por el licenciado Jerónimo Castillo Rodríguez, secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, con número de oficio IEE-SE-980-2016, que fue recibido en este tribunal a las 10 horas con 17 minutos y que se encuentra directamente relacionado con el asunto que se sesiona en esta ocasión. El oficio viene dirigido al presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez, y el cual textualmente manifiesta lo siguiente. Anexo al presente me permito remitirle copia certificada del acuerdo de fecha 16 de marzo de la presente anualidad, por medio del cual se da cuenta de la solicitud de separación total, inmediata e irrevocable de la coalición electoral denominada Llegó la Hora, así como copia certificada del escrito de solicitud y los anexos que lo acompañan, presentados por el Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Electoral en esta misma fecha, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. También se reciben los anexos que se manifiestan en este escrito y doy cuenta a ustedes, señores magistrados, que también el día de hoy se recibió por parte de la oficialía de partes de este tribunal a las 10:35 horas un escrito, el cual se encuentra signado por Juan Carlos Vázquez Morales, en el cual viene dirigido también a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, en donde suscribe Juan Carlos Vázquez Morales y dice lo siguiente. Quiero darles lectura para que haya conocimiento de este escrito. Número 1. Que en sesión de fecha 12 de marzo de 2016, el Pleno del Octavo Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática determinó solicitarle al Comité Ejecutivo Nacional revisara para efectos impugnativos cuál de las dos coaliciones que ha suscrito el PRD debería de mantener para el próximo proceso electoral del 5 de junio del 2016. En estos términos, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, en plenitud de facultades con fecha 14 de marzo de 2016, determinó comunicar al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo la separación total, inmediata y irrevocable de la coalición electoral denominada Llegó la Hora. En estos términos se le entregado textual al Instituto Estatal Electoral para que acuerde lo que a derecho corresponda. Copia certificada de la convocatoria, orden del día, lista de asistencia, punto de acuerdo del octavo Consejo Estatal de fecha 12 de marzo de 2016, mediante el cual resuelve solicitarle al Comité Ejecutivo Nacional analice las, y luego viene por acá,
original del acuerdo suscrito por el presidente nacional del PRD, doctor Agustín Francisco de Asís Basabe Benítez, mediante el cual determina la separación total, inmediata y irrevocable de la coalición electoral denominada Llegó la Hora. Por lo anterior es procedente solicitarle a este tribunal valore dentro del presente expediente lo que se ha determinado por la Dirección Nacional del Partido de la Revolución Democrática a través del presidente nacional del mismo, anexándole el acuse de recibido del escrito que fue ingresado al Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Por lo anterior expuesto, atentamente solicito que se acuerde lo que a derecho corresponda, valorándose para la sentencia del presente juicio la determinación del presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática de la separación total, inmediata e irrevocable de la coalición electoral denominada Llegó la Hora. Es cuanto son los escritos, los anexos que llegaron el día de hoy. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Yo creo que valdría la pena, antes de iniciar con la cuenta del magistrado, si ustedes me permiten, con la venia del Pleno, vamos a hacer un par de comentarios en este ejercicio. Lo que estamos recibiendo es una solicitud que hace el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional al Instituto Estatal Electoral. Esta solicitud, por supuesto, y yo me atrevería a preguntar, no recae en algún acuerdo del propio instituto. Por tanto, no es una actuación modificatoria del sistema jurídico bajo el cual hoy nos encontramos. Es decir, en este ejercicio yo considero, y lo pongo a la consideración de magistradas y magistrados, creo que es una mera solicitud de carácter unilateral, donde una de las partes de esta coalición no ha sido oída ni no ha sido escuchada, y por tanto deberemos dejar a salvo los derechos fundamentales de esta parte que no ha sido escuchada. Yo creo, y mi perspectiva, y lo pongo en su consideración, es que esto no varía la litis que hoy tenemos planteada. Me gustaría escuchar los comentarios antes de que inicie sus comentarios el ponente. Adelante, magistrado Ramiro Lara. Señor presidente, compañeras magistradas, compañeros magistrados, señor secretario, yo quiero hacer unas reflexiones en relación con el comunicado que está haciéndose mención en este momento. En primer término, quiero dejar bien claro que este comunicado es ajeno a la litis. No es parte de los puntos controvertidos, no es parte de los puntos debatidos. En segundo término, quiero decirles que por la trascendencia que se le pudiese atribuir a este comunicado, en primer término, a este tribunal se está haciendo del conocimiento de la presentación de un aviso de separación de la coalición. Es un aviso. También se nos hace del conocimiento que, por ende, aunado ese aviso, se está formulando la solicitud respecto a que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral acuerde la separación del Partido de la Revolución Democrática de la coalición Llegó la Hora. Estamos hablando de un aviso, estamos hablando de una solicitud. ¿Cuál es el procedimiento para efectos de una coalición? Bueno, el procedimiento para las coaliciones se basa principalmente en un convenio, que es un convenio de coalición. Los convenios, todo estudiante de derecho sabe perfectamente que tienen por objetivo modificar, o en su caso, extinguir obligaciones. En este caso, el convenio de coalición subsiste. ¿Por qué subsiste? Porque no hay una resolución de autoridad electoral competente que haya dejado sin efectos ese convenio de coalición. La presentación del aviso, la solicitud de disolución de la coalición no da por simple hecho la conclusión del convenio, porque no podemos hablar aquí de una disolución automática por la manifestación unilateral de una sola de las partes que suscribieron el convenio. Aquí se tiene que hacer un procedimiento que en este momento no se ha hecho. ¿Por qué? Porque el convenio subsiste, no ha sido disuelto. En consecuencia, nosotros no tenemos fundamento legal para dejar de dictar resolución en el presente asunto.
Nosotros tenemos un asunto listado, nosotros tenemos un asunto con los puntos ya determinados, tenemos un proyecto en puerta y quiero decirles que no podemos dejar de resolver esa situación tomando en consideración que legalmente para todos los efectos jurídicos el convenio, por cuanto todos sus efectos, el convenio de coalición subsiste porque hasta este momento no ha habido una declaración de una autoridad electoral competente que lo haya disuelto. Es cuanto, señores magistrados y magistradas. Magistrada María Oviedo, si fuera tan gentil. Gracias, señor presidente. Mi pronunciamiento va de la mano con el comentario del magistrado Ramiro Lara, en el sentido de que el objeto de la impugnación que nos ocupa en este recurso de apelación es el convenio de coalición celebrado entre PRD y entre Partido de Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática. No así el convenio celebrado entre el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo. Por un principio de congruencia al cual estamos sujetos, no puede haber un pronunciamiento distinto al del objeto de impugnación. Por otro lado, como bien lo afirma el magistrado Ramiro Lara, es de explorado derecho que los convenios regidos por la legislación civil son fuente de obligaciones y como fuente de obligaciones los convenios crean, transfieren, modifican o extinguen esas obligaciones. Y para ser más precisos, tomando las reglas del derecho civil que rige cualquier tipo de convenio, en este caso la materia es lo que distingue que es un objeto, el objeto del convenio es de materia electoral, pero no deja de ser regido por las reglas de los convenios. Debo precisar y resalto la disposición contenida en el artículo 1781 del Código Civil vigente en el Estado de Hidalgo y que invoco como supletorio en esta materia, dispone: la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno solo de los contratantes. En el caso concreto, el contrato es una especie de los convenios, que es de lo que estamos hablando. Los convenios tienen su base sólida en la manifestación de la voluntad de las partes que pactan. Para que un convenio deje de tener validez, tiene que haber la manifestación de voluntad de las dos partes para darlo por terminado. Si es que no pretenden alcanzar el fin, tendría que haber la manifestación de ambas partes. No es el caso en lo que nos ocupa en este momento. Hay una manifestación expresa de una de las partes que convinieron. Por otro lado, si hiciésemos algún pronunciamiento respecto a la coalición que no es objeto de esta resolución, estaríamos dejando en evidente estado de indefensión a la otra parte de este convenio, que es el Partido del Trabajo. No le hemos dado la oportunidad de ser oído y vencido en un procedimiento judicial, por lo tanto, ni en un procedimiento administrativo tampoco, por lo tanto, estaríamos efectivamente, como usted lo dice, violentando los derechos del Partido del Trabajo. En abono a este comentario, estamos hablando de que para que este convenio de coalición PRD-PT dejara de producir efectos en lo que a esta resolución se refiere, tendría que haber un pronunciamiento de la autoridad competente, que en este caso es el Instituto Estatal Electoral, sobre el tema si es o no procedente dar por terminado el convenio de coalición o no. Después, como ya lo mencioné, de haber escuchado lo que el Partido del Trabajo tuviera que decir con relación a los derechos que tiene pactados en el convenio. Es tanto, señor presidente. Gracias, magistrada. Magistrada Mónica Patricia Mistega, por favor. Gracias, presidente. Bueno, yo retomaría los comentarios de mis compañeros que me parecen atinentes y resumiría esto en el sentido de que si bien existe la solicitud, es una solicitud de carácter individual de uno solo de los partidos políticos que conforman la coalición. Por tanto, debe de garantizarse el derecho del partido político, en este caso el Partido del Trabajo, para que acuda y manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la coalición.
En tanto, no existe un acuerdo por parte del Instituto Estatal Electoral, que es quien aprobó el registro, que es la autoridad competente. En tal virtud, hasta en tanto que no exista ese acuerdo en el que se disuelva o en su caso no lo disuelva, este asunto no puede quedar sin materia. Por lo tanto, estamos en la obligación de resolver y considero que es lo correcto. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrado Raciel García. Gracias, magistrado presidente. Compañeras y compañeros magistrados, buenos días a todos los presentes. A esta ponencia no le pasa desapercibido el contenido del oficio 980 del 2016 que nos manda el licenciado Jerónimo Castillo Rodríguez, secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral. Es cierto que guarda relación estrecha y directa con el juicio que hoy se va a resolver, el recurso de apelación que hoy se va a resolver. Sin embargo, si bien es cierto, como ya lo manifestaron la mayoría, si no es que todos mis compañeros, hay una manifestación unilateral de la voluntad del Partido de la Revolución Democrática de separarse, en este caso de la coalición que sostuvo con el Partido del Trabajo. No menos cierto es que hasta el momento no ha recaído ninguna posición oficial de la autoridad administrativa electoral, que es la encargada, en este caso, de acordar o de disolver la coalición que ante ella se suscribió y que ella misma acordó en el acuerdo respectivo, se valga la redundancia. Por esta razón, compañeras y compañeros magistrados, creo que lo pertinente es seguir con el trámite resolutivo del recurso de apelación 02 que interpuso Movimiento Ciudadano, porque hasta el momento la litis y la materia de este recurso no ha cambiado, no ha sufrido modificación en cuanto al fondo, en cuanto a la sustancia, por lo que considero que resultaría pertinente, en este caso, resolver el recurso de apelación con lo que obra en el expediente y sobre todo por una cuestión muy puntual que es necesario esclarecer, que por término el día de hoy se nos vencen los 6 días que tenemos para resolver el recurso de apelación y tenemos que hacer caso a ese mandato legal para efectos de no perjudicar tampoco la esfera de derechos del partido Movimiento Ciudadano. Es cuanto, magistrado presidente. Después de los argumentos vertidos, pongo a la consideración, compañeros y compañeros magistrados, para que en su consideración, para que el magistrado Raciel García, ponente del asunto, dé cuenta de lo que aquí se resuelva. Si están a favor, sírvanse de manifestarlo de la manera acostumbrada. Luego entonces pido al señor magistrado Jesús Raciel García, ponente, proceda a exponer las consideraciones sobre el proyecto que presenta. Con su permiso, magistrado presidente. Doy cuenta con el proyecto de resolución que se somete a consideración de este pleno recaída al expediente RAP-MOV 002-2016, derivado del recurso de apelación promovido por el partido político Movimiento Ciudadano en contra del acuerdo CG-23-2016, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en el que se aprueba la coalición electoral parcial integrada por los partidos políticos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, denominada Cambiemos el Rumbo, en razón de haberse conculcado, desde su perspectiva de Movimiento Ciudadano, el principio de uniformidad establecido en el artículo 87, numerales 9 y 15 de la Ley General de Partidos Políticos. En el proyecto se propone, en principio, desestimar la causal de improcedencia invocada por el partido político tercero interesado Acción Nacional, relativa a que la demanda del partido accionante, desde su parecer, debía desecharse por ser notoriamente frívola. No obstante, en el apartado relativo al estudio de requisitos de procedibilidad de la presente resolución, se advierte que el actor presentó su demanda por escrito y asentó en ella el nombre del actor, así como rúbrica correspondiente, ofreció pruebas y enunció antecedentes, agravios y los preceptos legales que considera violados, por lo que en el presente caso se desestima tal aseveración hecha por el partido político tercero interesado, siendo procedente entrar al estudio del fondo del asunto.
En el proyecto se considera importante señalar que la coalición electoral es considerada como la unión temporal de dos o más partidos políticos con el fin de ocurrir de manera conjunta a la competencia electoral, presentando la misma candidatura en todos o algunos de los niveles de gobierno que se eligen por el principio de mayoría relativa, cuya finalidad es esencialmente electoral y persigue en gran medida aumentar las posibilidades de éxito de los partidos que la integran. En ese contexto, la coalición electoral comprende la unificación de candidaturas total, parcial, flexible o única, y por tanto implica la prohibición de presentación paralela y simultánea de candidaturas distintas por parte de los partidos políticos que la conforman. Asimismo, en el artículo 87, numeral 15 de la Ley General de Partidos Políticos, se establece que las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político podrá participar en más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes en lo que hace a los partidos que las integran por tipo de elección. En el proyecto se estima que el principio de uniformidad que debe regir a las coaliciones electorales consiste, según lo dispuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente identificado como sub JRC 457-2014, en la coincidencia de integrantes en una actuación conjunta en el registro de las candidaturas para las elecciones en las que participen de este modo, y se justifica porque limita la dispersión de la ideología y los principios sostenidos por los partidos políticos en sus documentos básicos, mediante la suscripción de diversas plataformas electorales durante un mismo proceso electoral que conllevarían al seguimiento de programas de gobierno incompatibles con sus ideales. Por lo tanto, de la interpretación sistemática y funcional del artículo 87, párrafo 15 de la Ley General de Partidos Políticos, se determina el alcance de la prohibición que se impone a los partidos de no poder celebrar más de una coalición en un mismo proceso electoral, esto es, que los partidos políticos que forman una coalición se unan con otros para postular candidatos en las elecciones de que se trate, pues en este caso se desvirtuaría la pretensión común de toda coalición y que es la obtención conjunta del mayor beneficio posible de dos o más partidos políticos que se unen para una misma elección bajo una misma plataforma electoral. En ese contexto, el principio de uniformidad de las coaliciones implica la unificación de candidaturas y plataformas electorales, estando prohibido a los partidos políticos coaligados postulen candidatos de forma simultánea y que participen en más de una coalición en el mismo proceso electoral. Lo que busca básicamente el principio de uniformidad de las coaliciones es que un partido político que forma parte de una coalición no postule candidato de forma individual en la misma elección y que durante un mismo proceso electoral, ya sea el mismo tipo de elección o distintas, un partido político no celebre coaliciones con partidos diferentes a aquellos con los que previamente existe el compromiso formal de conformación de una coalición electoral. Es evidente que en el caso que nos ocupa, el Instituto Estatal Electoral dejó de observar el principio de uniformidad al aprobar para el mismo proceso electoral, aun y cuando se trate de elecciones distintas. Por una parte, la coalición Llegó la Hora, integrada por el Partido de la Revolución Democrática y del Trabajo, y por la otra, la coalición Cambiemos el Rumbo, conformada por el Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional. De ahí que resultan sustancialmente fundados los agravios del actor. Lo fundado de los planteamientos de la parte actora deriva de lo siguiente. La uniformidad establecida en el artículo 87, párrafos 9 y 15 de la Ley General de Partidos Políticos es un principio que se traduce en la coincidencia de integrantes y en la actuación conjunta en torno al registro de las candidaturas para las elecciones en las que participen de manera coaligada para un mismo proceso electoral. Por lo tanto, el principio de uniformidad no se colma en el presente caso en razón de que no existe coincidencia en los integrantes entre la coalición denominada Llegó la Hora para contender en la elección de gobernador y la coalición parcial denominada Cambiemos el Rumbo para contender en la elección de ayuntamientos en el estado de Hidalgo, pues la primera fue integrada por los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo y la segunda por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Como consecuencia, al no cumplir el principio de uniformidad, la coalición denominada Cambiemos el Rumbo, formada por los partidos políticos de mérito, en fecha 28 de febrero del año en curso, entonces no resulta apegado a derecho lo considerado por la autoridad responsable al emitir el acuerdo CG 23-2016, pues resulta contrario a lo establecido por el artículo 2º transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 87, párrafos 9 y 15, así como en los lineamientos que deberán observar los organismos públicos locales electorales respecto de la solicitud de registro de los convenios de coalición para los procesos electorales locales.
establecidos mediante el acuerdo INE CG 64/2016 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobado en sesión de fecha 8 de febrero de 2016. En este mismo sentido, el principio de uniformidad ha sido adoptado por la Sala Superior al resolverse los expedientes sub JRC 457-2014, sub JDC 743-2015 y sub JRC 761-2015, así como por la Sala Regional Jalapa en el expediente SXJRC 115/2015 y por la Sala Regional Toluca en el expediente STJRC 50/2015. Ahora bien, en el proyecto se propone establecer como efectos de la resolución los siguientes. Revocar el acuerdo CG 23/2016 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por las razones expuestas en las consideraciones que ya fueron enunciadas. Dejar a salvo los derechos políticos y electorales de quienes ya se encuentren contendiendo por un espacio en las planillas de candidatos en los procesos selectivos internos de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática en aquellos municipios en los que convinieron participar bajo la figura de coalición parcial. Dejar subsistentes los resultados electorales o las asignaciones de quienes hayan participado en los procesos de selección interna de candidatos a integrantes de ayuntamientos de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional hasta la fecha de la presente resolución o posterior a esta y sean celebrados válidamente. Dejar a salvo los derechos de los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática para efectos de postular y registrar en atención a las normas estatutarias o reglamentarias aplicables, así como las disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo el Código Electoral del Estado de Hidalgo, a quienes deban cubrir los espacios de las candidaturas que estaban reservadas para el partido político coaligado respectivamente. Esta sería el proyecto de resolución que se pone a su consideración, compañeras y compañeros magistrados. Señoras y señores magistrados, queda a su consideración el proyecto expuesto por el magistrado Jesús Raciel García Ramírez. Si existe algún comentario, si desea manifestarlo. Magistrada Mónica Patricia Mistega, por favor. Gracias, presidente. Yo acompaño el proyecto del magistrado Raciel. Me parece que fue exhaustivo. En este sentido, el artículo 86 de la Ley General de Partidos Políticos, si bien es cierto, da la posibilidad a los partidos políticos el derecho de coaligarse, también es cierto que en el párrafo 9 establece que no podrán celebrarse más de una coalición en un mismo proceso electoral local como el que estamos actualmente viviendo. Las coaliciones deben de ser uniformes, así nos lo establece el párrafo 15, y en efecto, de conformidad con precedentes de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha definido el principio de uniformidad como la coincidencia de integrantes y en actuación conjunta en el registro de candidaturas para las elecciones en las que participen de este modo. Y ello se justifica porque restringe la dispersión de ideología y los principios sostenidos por los partidos políticos en sus documentos básicos, mediante la suscripción de diversas plataformas electorales durante un mismo proceso electoral, lo que puede dar lugar al seguimiento de programas de gobierno incompatibles con sus ideales. He ahí por qué estoy de acuerdo. Sería tanto. Gracias. Gracias, magistrada. ¿Un comentario? Yo nada más me permitiría, si no tienen inconveniente, compañeros y compañeros magistrados, primero felicitar al magistrado Raciel. Fue un trabajo exhaustivo, no fue un trabajo sencillo, sobre todo buscar en los 8 precedentes que se refieren al tema. Aun y cuando hay claridad tanto en la Constitución como en la Ley de Partidos Políticos, la Ley General de Partidos Políticos, siempre es importante tener la luz que nos puede dar algunos elementos de otras partes de la República, como lo son la Sala Superior y las salas regionales. Creo que atinadamente la resolución que está emitiendo hoy, o que nos propone el pleno magistrado Raciel García, creo que es muy adecuada al tema y muy apegada a la legalidad. Por tanto, mi voto será a favor. Si ustedes consideran que está suficientemente discutido el tema, solicito al señor secretario que tome la votación correspondiente.
Con su autorización, señor presidente, señores magistrados. Magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Con el proyecto. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto, proceso. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. A favor del proyecto. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, señor presidente. Por favor, señor secretario, de lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del recurso de apelación, radicado bajo el expediente número RAP-MOV 002/2016, promovido por el CEA Alejandro Olvera Mota, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para conocer y resolver del recurso de apelación radicado con el número RAP-MOV-002/2016, promovido por Alejandro Olvera Mota en su carácter de representante propietario del Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en contra del acuerdo CG-23/2016, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo el 28 de febrero de 2016. Segundo, resultan fundados los agravios que hizo valer el recurrente en su carácter de representante propietario del Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en términos de lo expuesto en el considerando sexto de esta resolución. Tercero, en consecuencia se revoca el acuerdo CG-23/2016 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, mediante el cual se concede a los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática el registro de la coalición parcial denominada Cambiemos el Rumbo, para contender en la elección de ayuntamientos en el estado de Hidalgo a celebrarse el 5 de junio de 2016. En tal sentido, se dejan a salvo los derechos políticos y electorales de quienes ya se encuentran contendiendo por un espacio en las planillas de candidatos en los procesos electivos internos de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en aquellos municipios en los que convinieron participar bajo la figura de coalición parcial. Asimismo, se dejan subsistentes los resultados electorales o las asignaciones de quienes hayan participado en los procesos de selección interna de candidatos a integrantes de ayuntamientos de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional hasta la fecha de la presente resolución o posterior a esta y sean celebrados válidamente. Cuarto, se dejan a salvo los derechos de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática para efectos de postular y registrar en atención a las normas estatutarias o reglamentarias aplicables, así como las disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y el Código Electoral del Estado de Hidalgo, a quienes deban cubrir los espacios de las candidaturas que estaban reservadas para el partido político coaligado respectivamente. Quinto, notifíquese la presente resolución en los domicilios señalados para tales efectos por el actor y terceros interesados y por oficio con copia certificada de la resolución al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Dichas notificaciones deberán realizarse a más tardar dentro de los siguientes 2 días a la fecha en que se dicte la presente sentencia. Lo anterior en términos de los artículos 375, 376, 377 y 437 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este tribunal. Esos serían los puntos resolutivos. En cuanto a la documentación que fue presentada, señor presidente, señores magistrados, se ordenará hacer acuerdo por separado para que se agreguen autos y puedan surtir sus efectos legales procedentes a que haya lugar. En cuanto a este escrito, señor presidente, le refiero nada más, señores magistrados, que viene signado a nombre de Juan Carlos Vázquez Morales. Sin embargo, aparece una firma que está a nombre de Octavio Castañeda Arteaga,
y viene firmada por ausencia, para efectos de que se solicite su comparecencia y ratifique el contenido de este escrito. Es todo, señor presidente, señores magistrados. Gracias. Gracias, señor secretario. Sí, gracias a continuar con el orden del día. Con su autorización, magistrado presidente. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a su cargo, respecto al recurso de apelación radicado bajo el expediente número RAP-MOR-001-2016 y su acumulado RAP-MOR-004-2016, promovido por el C. Martín Camargo Hernández, en contra respectivamente del acuerdo CG-018-2016, emitido por el Pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en contra del oficio IEE-SE-561-2016, por el secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Morena Actopan. Es cuanto, magistrado presidente. Con el permiso del Pleno, pongo a su consideración el proyecto de resolución relativo al expediente radicado en este tribunal con clave RAP-MOR-001-2016, al cual se acumuló el diverso RAP-MOR-004-2016, formados con el motivo de las demandas interpuestas por Martín Camargo Hernández, en su carácter de representante del Partido Político Nacional Morena, ante el Consejo Municipal Electoral de Actopan, Hidalgo, en contra del acuerdo CG-018-2016 del 15 de febrero de 2016, emitido por el Pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, mediante el cual se aprobó la solicitud de aspirante a candidato independiente para integrar el Ayuntamiento de Actopan, Hidalgo, presentada por el ciudadano Armando Salomón Camargo, entre otros. Y en contra del oficio IEE-SE /561/2016 del 22 de febrero de 2016, suscrito por el secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en el cual se le negó copia del expediente formado por motivos de la solicitud de intención de Armando Salomón Camargo para participar como candidato independiente del mismo municipio. El 21 de agosto de 2015, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó el acuerdo CG 45/15, atinente a la publicación de la convocatoria para las y los ciudadanos que deseaban participar como candidatos y candidatas independientes. El 1 de octubre de 2015, la referida autoridad electoral aprobó la convocatoria en comento y los estatutos para la asociación civil correspondiente, así como los formatos que debían requisitar las y los aspirantes a candidatos y candidatas independientes para ocupar el cargo a gobernador o gobernador del Estado, diputadas y diputados locales y ayuntamientos. Por su propio derecho comparecieron diversos ciudadanos ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a efecto de presentar manifestación de intención para registrarse como candidatos y candidatos independientes para la integración de ayuntamientos en la entidad, quienes adjuntaron la documentación, entre ellos Armando Salomón Camargo. El 15 de febrero de 2016, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo emitió acuerdo CG-018/2016, mediante el cual se aprobó la solicitud de Armando Salomón Camargo, entre otros, como aspirante a candidato independiente para integrar el ayuntamiento, en este caso de Actopan, Hidalgo, ordenándose la expedición de la constancia de identificación respectiva que lo acredite como tal. El 18 de febrero de 2016, Martín Camargo Hernández solicitó al Instituto Estatal Electoral la expedición de copia certificada de los documentos que integran el expediente administrativo relativo a la solicitud de manifestación de intención para participar como candidato independiente para el municipio de Actopan, Hidalgo, de Armando Salomón Camargo, petición a la que se dio respuesta mediante oficio IE-SE-561/2016 del 22 de febrero de 2016, firmado por el secretario ejecutivo del referido órgano administrativo, en el cual se le negó lo solicitado. El 19 de febrero de 2016, Martín Camargo Hernández, en su calidad de representante propietario del Partido Nacional Morena, ante el Consejo Municipal Electoral de Actopan, Hidalgo, impugnó el acuerdo CG 018/2016 y el 6 de marzo siguiente, a las 23 horas con 46 minutos, el mismo recurrente con referida calidad impugnó en ese tribunal el oficio IE-SE
diagonal 561, diagonal 2016. Una vez formado el expediente RAP-MOR 001, este tribunal lo reencausó. Es decir, en este expediente, que es el 004, se excedió por 2 días del término ya previsto, por lo cual sería inatendible o se declararía improcedente esta parte del recurso. El 19 de febrero de 2016, Martín Camargo Hernández, en su calidad de representante propietario del Partido Político Nacional Morena ante el Consejo Electoral de Actopan de Hidalgo, impugnó el acuerdo CG18, una vez formado el expediente RAP-MOR 001-2016, este tribunal lo reencausó del recurso denominado revisión por el enjuiciante del diverso de apelación, atendiendo la naturaleza del asunto de que se trataba. Por otro lado, una vez interpuesto el diverso de medio impugnativo, en contra del oficio IS 561-2016 se registró y formó expediente bajo la clave RAP-MOR 004, el cual se acumuló el 11 de marzo de 2016 al diverso RAP-MOR 001 en virtud de tratarse de hechos relacionados. Como lo comenté, en cuanto al medio impugnativo en contra del oficio IESE 561-2016, que dio origen al expediente RAP-MOR 004-2016, mediante el cual se negó a Martín Camargo Hernández la expedición de la copia certificada del expediente de Armando Salomón Camargo, he considerado que debe sobrarse, en razón de que el artículo 351 del Código Electoral del Estado prevé el plazo de 4 días para interponer los medios de impugnación. Ahora bien, la autoridad señalada como responsable remitió a este tribunal copia certificada del acuse de recibo del acto impugnado a favor de Martín Camargo Hernández, documental conforme a la cual fue el 29 de febrero de 2016 cuando se recibió el oficio impugnado. Sin embargo, su demanda la presentó en este tribunal electoral hasta el 6 de marzo del año en cita, es decir, al 6º día de que le fue notificada el acto reclamado, y por ende resulta evidente la extemporaneidad en la promoción del recurso, lo que se tiene como consecuencia que esta debe sobreseerse con fundamento en el artículo 354, fracción tercera, en relación al diverso 353, fracción cuarta, ambos del Código Electoral del Estado de Hidalgo. En consecuencia, es improcedente entrar al examen de los agravios formados por Martín Camargo Hernández en el medio impugnativo relacionado con el oficio IESE diagonal 561 diagonal 2016. Por otro lado, respecto al recurso interpuesto en contra del acuerdo CG 018-2006 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, consideré que este tribunal es competente para conocer el recurso interpuesto, ya que se presentó por escrito ante la autoridad que señaló como responsable. En la demanda se hizo constar el nombre del actor, quien además señaló domicilio para ir a recibir notificaciones. Así también mencionó el medio de impugnación que hizo valer, mismo que, como ya señalé, fue reencausado la vía de apelación por este tribunal. En aras de privilegiar el acceso a la justicia, debido a que además se identificó claramente el acto impugnado y la autoridad emisora del mismo. El actor mencionó expresa claramente los hechos en que se basó su impugnación, los agravios que le causa el acto o resolución impugnados, los preceptos legales presuntamente conculcados, y ofreció diversos medios de convicción e hizo constar en su demanda nombre y firma, autógrafas de promovente. En el tercer punto considerativo examinado que Martín Camargo Hernández, en su carácter de representante del Partido Político Nacional Morena, ante el Consejo Municipal Electoral de Actopan Hidalgo, enderezó sus agravios en el sentido de que no se debió aprobar la solicitud de Armando Salomón Camargo por las siguientes razones. Primera, que no presentó el programa de actividades para la obtención de apoyo ciudadano. Y segunda, que del acta constitutiva de la persona moral denominada Actopan primero se desprende que el representante legal y el tesorero o encargado de la administración de recursos no cuentan con su domicilio en Actopan Hidalgo, pues son vecinos de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, pero que además cuentan con filiación partidista. Previo a examinar sus agravios, en el proyecto que pongo a su consideración abordé el tema del interés jurídico que tiene el promovente, pues de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 de la Ley General de los partidos políticos tienen el derecho de vigilar el proceso electoral, de manera que el promovente cuenta con el interés jurídico para impugnar el acuerdo CG diagonal 18 diagonal 2016, ya que los partidos políticos tienen el carácter de entidades de interés público que intervienen en el proceso electoral, de lo que se desprende la posibilidad jurídica de actuar en defensa del interés público difuso o colectivo, con independencia de sus intereses particulares,
y es citado en el proyecto de la jurisprudencia 10 de 2005 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada con el rubro Acciones tuitivas de interés difusos, elementos necesarios para que los partidos políticos los puedan deducir. Al abordar el examen del agravio consistente en que Armando Camargo no presentó el programa de actividades para la obtención del apoyo ciudadano en el proyecto que pongo a su consideración, he estimado que el mismo resulta infundado por las siguientes razones. La base cuarta de la convocatoria emitida para quienes tuvieran la pretensión de postularse como candidatas y candidatos independientes para integrar el ayuntamiento señaló que los interesados debían preferentemente dar a conocer al órgano electoral un programa de actividades para la obtención del apoyo ciudadano, lo que coincide con el artículo 11 de las reglas de operación para el registro de candidaturas independientes del Instituto Estatal Electoral. En sus conceptos de violación aduce Martín Camargo Hernández que no habrá constancia de recepción de dicho programa, que dicho programa haya sido presentado por Armando Salomón Camargo y por ende debió negárseles la solicitud de intención. Efectivamente, mediante el oficio recibido en este tribunal, la autoridad administrativa hizo saber que Armando Salomón Camargo no presentó programa de actividades que permitiera conocer de qué manera buscaría la obtención del apoyo ciudadano a que se refieren los artículos 225 al 228 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Sin embargo, es infundado que tal omisión sea motivo para negar a Armando Salomón Camargo la calidad de su aspirante a candidato independiente, en virtud de que por un lado la convocatoria en comento y el artículo 11, último párrafo de las reglas de operación supracitadas, prevén que este requisito de manera potestativa para el solicitante, más no imperativa. Esto es, el vocablo preferentemente debe entenderse como una opción que puede elegir quién se coloca en el campo de una hipótesis de hecho, lo cual admite la posibilidad de que el sujeto se aparte de dar cumplimiento al referido supuesto, máxime que la convocatoria y las reglas de operación surgieron de un órgano administrativo, por lo cual no exigir a las personas más requisitos que los previstos por el Poder Ejecutivo, facultad legal para la ejercicio de los derechos humanos. Acompañando entre otros documentos la copia certificada del testimonio de escritura pública del acta constitutiva que acredite la creación de la persona moral constituida en la asociación civil, en la cual debía constar que las y los aspirantes a candidatos y candidatas independientes formen parte de la misma, debiendo indicar el nombre del encargado de administración y del representante legal, así como domicilio para oír y recibir notificaciones. Entre los ciudadanos que comparecieron a la
conforme del Estado, pero además, suponiendo sin considerar que le asistiera la razón en tal afirmación al impugnante, tal circunstancia no conlleva establecer que se hayan cumplido las reglas de operación para el registro de candidaturas independientes del Instituto Estatal Electoral, toda vez que no existe disposición legal alguna que exija que quienes funjan como tesorero y representante legal de la asociación civil en comento deban estar domiciliados en determinada circunscripción territorial. Antes bien, tal requisito, ser residente del municipio correspondiente, es exigible únicamente para quien pretenda postularse como miembro del ayuntamiento, en el caso que nos ocupa, de conformidad al artículo 128 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, al cual remiten los diversos numerales 7, fracción segunda, 246 del Código Electoral del propio Estado, lo que incluso es reconocido implícitamente por el impugnante en su escrito recursal. De manera que si no existe una disposición legal que expresamente prevea que quienes han de tener la calidad de tesoreros encargados de la administración y representante legal de la asociación civil que nos ocupa deben ser vecinos de determinado lugar, porque siguiente ninguna autoridad ajena al órgano legislativo tiene facultades para imponer tal requisito, debiendo por ello atenderse al principio general del derecho, consistente en que lo que no está prohibido está permitido. Por otro lado, pongo a este pleno declarar infundados e inoperantes los agravios formulados dentro del recurso de apelación radicado con la clave RAP-MOR 001-2016, promovido por Martín Camargo Hernández en su carácter de representante propietario del Partido Político Nacional Morena, ante el Consejo Municipal Electoral de Actopan Hidalgo, en contra del acuerdo CG-018-2016, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral el 15 de febrero de 2016, y por ende se estima que se debe confirmar este acto impugnado. Sería cuanto tendría que comentar, compañeras y compañeros. Si ustedes tienen algún comentario, estamos atentos. De no ser así, si consideran suficientemente comentado el asunto, le pediría al señor secretario que tome la votación del presente. Con su autorización, señor presidente, magistrada, licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Con el proyecto. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el proyecto por ser propio. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, señor presidente. A los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del recurso de apelación radicado bajo el expediente número RAP MOR 001/2016 y su acumulado RAP MOR-004/2016, promovidos por el C. Martín Camargo Hernández, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para conocer de los medios de impugnación interpuestos por Martín Camargo Hernández en su calidad de representante propietario del Partido Político Nacional Morena ante el Consejo Municipal Electoral de Actopan Hidalgo en contra del acuerdo CG-018/2016 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo el 15 de febrero de 2016 y en contra del oficio IEE-SE-561-2016 del 22 de febrero de 2016. Segundo, se sobresee el expediente identificado en este tribunal con la clave RAP-MOR-004/2016, formado con motivo del medio impugnativo interpuesto en contra del oficio EE-SE-561-2016, fechado el 22 de febrero de 2016 ante la extemporaneidad en la promoción del recurso. Tercero, deviene infundado uno e inoperante otro de los agravios hechos valer por el recurrente de mérito en contra del acuerdo CG-018/2016, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo el 15 de febrero de 2016. Por ende, se confirma el referido acto impugnado. Cuarto, notifíquese y cúmplase
Quinto, hágase del conocimiento público a través del portal web de este órgano jurisdiccional. ¿Es cuánto, presidente? Señor secretario, sí, se continúa con el orden del día. Señores magistrados, los puntos de la orden del día han sido agotados. Al haberse agotado los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión siendo las 12:18 del día 16 del presente.